Bienvenidos a este nuevo episodio de Voice to Grow. Queremos darle las gracias por escucharnos, por estar aquí, por estar en las redes sociales también. Y bueno, este episodio que vamos a hablar, queremos enfocarlo en una frase que definitivamente nos cambió la vida, particularmente. O sea, nos cambió la manera en cómo vemos las cosas, sí, y en cómo enfrentamos las cosas. Y esa frase es: ¿qué es lo mejor que puede pasar? Y así es como se va a llamar este episodio, y creo que ya es como nuestro lema de vida, por así decirlo. Cuando tenemos dudas, ¿qué es lo mejor que pueda pasar? Tal cual, es pensar primero qué es lo mejor que puede pasar. Esta frase nosotros la aprendimos de Michelle Poller, que ella tiene un proyecto súper cool, que yo me identifico particularmente mucho con ella, Yo porque también. siento que yo también soy muy miedosa. Yo también, Absolutamente, absolutamente, como ella. lo tengo clarísimo. Y ella tiene un proyecto que, bueno, lo hizo hace tiempo, que era enfrentar 100 miedos por 100 días. Y es, o sea, un proyecto increíble. De hecho, ella lo documentó todo en YouTube. Y al final de su charla, su miedo número 100 era hablar en frente de públicos. Y a ella no se le ocurrió otra cosa que una TED Talk en frente de, creo que eran 5.000 personas. No sé, era un número absurdo era de una personas. audiencia grande. Y claro, ella, cuando te introduce la frase de qué es lo mejor que puede pasar, ella lo que dice es que, claro, ella se estaba preparando para salir al escenario y se estaba preparando el micrófono, esto, lo otro, y una de las chicas se le acerca y le dice: no, tranquila Michelle, lo vas a hacer súper bien, ya vas a ver. Además, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y ella fue como: oh, no. De todo. Obviamente se empezó a imaginar todo lo peor que podía pasar. Sí, los peores escenarios. Los peores escenarios posibles, y al final eso uno lo aplica diariamente cada vez que... Y en verdad a mí todo el tiempo me lo dicen. Y es como, eso no es así. Sí, hay que es darle... lo mejor que puede pasar. Ese no es el enfoque. Sí, y muchas veces muchas personas me lo han dicho como que, ay no, pero dale, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y es como, no, es que es lo mejor que puede pasar. Porque es así, uno obviamente constantemente estamos tomando decisiones, todos los días, desde que nos levantamos. Desde que nos levantamos estamos decidiendo qué ropa nos vamos a poner, qué vamos a desayunar, qué vía vamos a tomar para el trabajo, todo, ¿sabes? Entonces, sí que cuando ella le dice la frase, ella lo piensa y es como, wow, se te vienen todas las posibilidades, las peores posibilidades de que tu charla salga mal, por así decirlo. Y es como, no, porque al tomar una decisión no podemos pensar en qué es lo mejor que podemos sacar de esto. Es que hay infinitas posibilidades de qué es lo mejor que puede pasar. Yo creo que tal vez son las personas que somos un poco miedosas, puede que seamos un poco fatalistas y total. que siempre estemos pensando en el peor escenario, pero claramente no tiene por qué ser así, porque al pensar en lo peor que pueda pasar, habrán infinidades de posibilidades y de cosas que puedan salir mal, pero si le das ese enfoque, ¿sabes? Dices, oye, y si al final resulta como yo quiero, o sea, está bien que lo haya intentado, porque malos pueden pasar muchísimas cosas, pero si luego resulta como en verdad quieres, y luego esa cosa positiva se puede ir transformando en algo más grande, ¿sabes? Entonces yo pienso igual que tú, también soy súper miedosa, por lo cual también me identifico muchísimo con ella, y siento que sí, que esa frase nos cambió mucho la manera en la que vemos las cosas, y cuando tomamos una decisión que es grande o que asusta un poco, si le das fuerza a esa frase, la verdad como que te llena de valentía, ¿sabes? Parece una tontería, pero sí. Sí, es que son muchas decisiones que uno está tomando para crecer al final. Y es que obviamente da muchísimo miedo, porque es o quedarte con lo que ya es obvio, con la comodidad, o salir de la zona de confort y buscar eso, ¿sabes? Buscar el crecimiento como tal. Y que obviamente hay muchísimas posibilidades, pero si te enfocas en lo peor, es que no lo haces, porque obviamente te vas a llenar de muchísimos miedos. En cambio, si te enfocas en qué es lo mejor que puede pasar, el miedo se va a transformar en motivación, en un impulso, en un impulso, en querer hacerlo. Y es que al final uno piensa, sí, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Y piensas
como que a corto plazo. No, piensa a largo plazo, piensa hasta... Es que así te pueden ocurrir hasta cosas que ni siquiera piensas, que ni siquiera tienes dentro de tus posibilidades. Sí, yo creo que esto ya lo conté, pero me acuerdo la primera vez que me dijiste la frase fue porque yo quería invitar a salir a alguien que ahora es mi novio y yo estaba súper nerviosa porque es que, no sé, yo creo que nunca había invitado a salir a alguien y estaba así como, no, si me dice que no, si no le gusto, si no, y tú como, hazlo, ¿sabes? Y al final es verdad que yo tenía un montón de escenarios fatalistas y no fue eso, o sea, la respuesta fue sí, claro, vamos. Entonces digo, a veces la mente te puede engañar tanto y no sé, te puede manipular de tal manera que no es necesario, pero es porque es súper curioso lo que ella habla de los miedos, porque al final mi miedo no era que me dijera que no fuésemos a la salida, sino que tal vez el miedo era al rechazo hacia mí como persona. Claro. Entonces, este es otro aspecto que nos encanta muchísimo de Michelle, porque ella, cuando hizo este reto de enfrentar estos 100 miedos, se dio cuenta de que al final no tenía 100 miedos, sino como la reacción o la respuesta. Solo 7 miedos. Exacto. Y ella los clasifica de una manera súper interesante, luego se los podemos compartir también. Y cuando te das cuenta que eso, que al final tus miedos son menores, te armas también como de más valor, ¿no? De enfrentar situaciones diferentes. Claro, cuando los identificas. Exactamente. Cuando ya identificas el miedo, sabes cómo, o sea, cómo abordarlo, por así decirlo. Pero es eso, identificar. No le tengo miedo a las agujas, le tengo miedo al dolor. Porque es eso, yo por ejemplo ya tengo 17 tatuajes planeados y no me he hecho ninguno. Es verdad. Porque, y en el fondo es eso, o sea, siempre encuentro una excusa. Y que al final no son excusas, al final son sencillamente razones de que le tengo miedo al dolor, no a las agujas, no le tengo miedo al niño, ¿sabes? Sí, no, ni al tatuaje, ni al tatuador. Ni al tatuador, nada, le tengo miedo es al dolor. Pero yo creo que parte también de identificarlos, a lo mejor en algún plazo te lleva a enfrentarlos también, porque ya teniéndolo claro dices, bueno, ¿de qué manera puedo aprender a llevar esto, claro, ¿sabes? Sí. Y que al final hay cosas que a lo mejor, bueno, para algunos serán muy chiquitos, para otros serán muy grandes. Por eso yo pongo este ejemplo que para cualquier persona puede ser una tontería, a lo mejor hay gente mucho más arriesgada y más valiente que yo, pero para mí fue un reto y al final eso, la verdad es que resultó súper bien. Entonces creo que nos encanta esta parte de ella de aprender a clasificar tus miedos, como enfrentarlos y luego pues esa parte de tener como una perspectiva más positiva ante las situaciones, porque al final, lo que dijiste, siempre estamos tomando decisiones. De hecho, esta frase creo que también la utilizamos un montón cuando iniciamos este proyecto, porque también nosotras dudábamos de sacar este proyecto, como bueno, claro. Si no lo escucha tanta gente, si no lo organizamos bien, y luego me acuerdo que dijiste, bueno, pero ¿qué es lo mejor que pueda pasar? Y al final creo que hemos tenido una respuesta buena, cada vez queremos ser mejores, tener más seguidores, decir más frases. Sí, estamos aprendiendo todo el tiempo. Sí, al final es como atreverse y ya. Y es lo que estaba pensando, que mucha gente, yo las escuchaba y decía, no, porque tal cosa me cambió la vida, de verdad. Esto me cambió la vida. Y es que a mí de verdad... el concepto como tal, porque Hello Fears es un movimiento. Sí. Ese movimiento a mí me cambió totalmente la manera de yo ver las cosas, porque yo me consideraba y me considero una persona que sí, que está llena de miedos. Estoy llena de miedos, pero el libro me enseñó muchísimo, aparte de que ya escuchaba a Michelle y escuchaba el podcast y sus charlas y todo. Claro, ella resume todo perfectamente en el libro, porque es impresionante cómo te resume todo. Y es muy visual también. Y es muy visual, tiene ejercicios, entonces claro, y es un libro, es un manual totalmente de crecimiento personal que a mí particularmente me ha ayudado muchísimo. De hecho, hace casi un año que lo terminé, no mentira, casi un año no. Sí, en septiembre puede ser que lo haya terminado y ahora lo voy a leer de nuevo. Sí. Porque es como... O sea, hay demasiadas cosas que estoy segura que voy a releer y es como, mira, se te había olvidado esto. Eso te iba a decir, vuelve a leerlo, o sea,
los mensajes son bastante claros, pero a lo mejor hay momentos de nuestra vida donde, no sé, no tenemos la misma fuerza, la misma valentía, la misma determinación. Entonces es como, oye, voy a echarle un vistacito a esto como que para refrescarme la memoria y tener claro en verdad cuál es el enfoque que le quiero dar a las cosas. Sí, totalmente. Y yo creo que esto aplica en infinitos aspectos de la vida, lo que digo, desde cosas chiquiticas y hasta cosas enormes. Porque yo creo que al final todos los seres humanos tenemos miedos, o sea, unos más que otros o unos más grandes que otros, pero de verdad, yo creo que si los apartáramos por un momento, todos seríamos capaces de hacer cosas mucho más increíbles, más arriesgadas. Sí, de tomar los riesgos, tomar riesgos para tomar esas decisiones, que a lo mejor es un ejemplo que ella ponía, mira, me ofrecieron un trabajo en Oman, ¿sabes? No conoces a nadie, tengo un hijo pequeño, es otro idioma, otra... Sí. Ajá, pero ¿qué es lo mejor que puede pasar? Claro. ¿Sabes? A lo mejor no es lo peor que puede pasar, enfócate en lo mejor. Sí. Enfócate en eso, en las cosas positivas más que en las negativas. Sí, luego es curioso cómo empezó ese proyecto, porque además el proyecto, el de donde clasificaba los miedos, era un proyecto para la universidad. Ella estaba estudiando para y luego un máster en imagen, se viralizó de tal manera que, vamos, ese video lo vamos a compartir porque yo personalmente lo he visto como 5 veces porque me encanta y cada vez que lo veo me inspira un montón. Y ves el alcance que tiene ella con la gente, porque ella haciendo este proyecto llegó a muchísimas personas, personas que le tenían miedo, no sé, a las alturas, personas que querían hacer un cambio de look, personas que querían decirle a alguien que lo querían, o sea, por eso digo que al final no sabes el impacto también que tú vas a tener en la gente. Yo creo que seguramente cuando ella hizo ese proyecto no se imaginó que iba a ser así de grande, o sea, luego estaba en periódicos, en internet, y digo, wow, qué bonito, ¿sabes? Como ella también exponiendo un poco su vulnerabilidad, ¿no? Porque... Sí, ¿no? Y a mí me encanta, por ejemplo, que ella documentó todo, o sea, los 100 miedos están en YouTube. Ella lo documentó absolutamente todo, y de hecho hay un miedo que ella superó, que era el de posar desnuda enfrente de una clase. Ah, de estas de pintura. Sí, de estas de pintura. Y claro, ella dice que para ese reto, ella se preparó, ella venció 2 miedos al mismo tiempo, porque fue a la depilación con cera para eso, para depilarse todo y eso, ¿sabes? Entonces cuando ella llega, ve que los otros modelos, o sea, tenían pelo por todos lados, o sea, no se habían afeitado nada, ¿sabes? Y ella, claro, cuando ella se sentaba como, ¿sabes? Y cuando se da cuenta que al final a la gente que estaba ahí no le importaba cómo ella se veía. Sí. A ella no le importaba si ella era flaca, gorda, si tenía pelo, si no tenía pelo, no. Ellos lo que querían era pasar su examen de arte. Y ya en ese momento tú eres, o sea, ellos querían dibujar. Entonces, claro, cuando ella entendió eso, fue que ella pudo ya ponerse en posiciones para que se le salieran más los rollitos, para que ellos tuvieran más material para dibujar. Mostrarse como más humana. Claro. ¿No? Entonces ella dice que con ese miedo aprendió esa parte, que al final nadie te está juzgando como tú te juzgas a ti mismo. Wow, qué fuerte, tienes razón. Es como, wow, en verdad sí, totalmente. De verdad que particularmente ese miedo fue uno de los que más dije, wow, de verdad. Sí, porque ahora que lo dices, yo creo que muchas veces nos frenamos de hacer cosas por el miedo al que dirán. Total. Como, si no me aceptan o si no les gusta, y es como, no, o sea, al final tú también tienes que perseguir tus propios sueños, tus propias metas, tener tu visión, y no necesariamente le tiene que gustar a todo el mundo, y no tienes que contar con el apoyo de todo el mundo, pero que al final esas personas también tienen su vida y tendrán sus propias preocupaciones. Y lo que acabas de decir me impresionó muchísimo, porque es tal cual, o sea, a veces siento que somos súper duros con nosotros mismos y estamos pensando que la gente también está siendo así con nosotros, y no necesariamente. Claro, sí, y es igual que uno se llena, por ejemplo, de expectativas, lo que hablábamos en episodios anteriores, que te llenas de expectativas, y ella hay otro miedo que ella no lo tenía planeado, pero está en casa de un amigo del hermano y se presentó, y el hermano tiene una tarántula. Uy, no. Y dijo, bueno, ya que estoy aquí, ¿por qué no ya que llegó me camina la tarántula? Y le gustó.
le gustó y todo, la sensación. O sea, y ella le tenía miedo horrible, horrible a las tarántulas. Y fue como, wow, yo tenía una expectativa que la cosa iba a ser horrible y más bien le gustó la sensación de que la tarántula le caminara. Y es como, Sí. wow, en verdad, sí, es como... Es que también eso, yo creo que, no sé, hay una infinidad de cosas por hacer y por descubrir y que a lo mejor nos frenamos y luego puede terminar siendo sorpresivo para bien. A mí, por ejemplo, no me gustan mucho las montañas rusas, o sea, me generan mucho nervios. Y cuando vine aquí a Madrid visité un parque que tiene montañas rusas y me monté con miedo, pero me monté y al final lo disfruté, ¿sabes? Como que sí estaba ese sustituto ahí. Qué bueno, porque yo pero luego sí estaba también esa satisfacción y también te queda esa parte de, oye, lo intenté, ¿sabes? Al final lo hice, lo enfrenté y el resultado fue mejor de lo que pensaba, ¿sabes? Claro, te divertiste. Entonces yo creo que es súper importante como sí, identificar cuáles son tus miedos, pero también tener una perspectiva diferente ante las situaciones. Sí, eso a mí me ha funcionado mucho. El que es lo mejor que puede pasar me ha funcionado mucho, por ejemplo, a sitios que no quiero ir, por ejemplo. ¿Cómo cuál? No sé, cosas que te invitan y que a lo mejor vas por compromiso y es como, ay, no quiero ir, o sea, pero no tengo ganas, no quiero ir. Y es como, bueno, pero ¿qué es lo mejor que puede pasar? O sea, ¿qué puedo conseguir ahí que a lo mejor, mira, o sea, a lo mejor sí? Sí, a lo mejor vas desganada y luego conociste gente chévere. Claro, entonces si voy con la mentalidad de qué es lo peor que puede pasar, a lo mejor lo peor puede pasar. Sí. Pero si voy con la mentalidad de qué es lo mejor que puede pasar, oye, a lo mejor voy con una actitud diferente y al final la actitud es demasiado importante para todo. Sí, ahora que lo dices, el tema de la actitud y de nuestros propios pensamientos, porque al final, aunque no lo creamos, la mente tiene un papel tan clave. Bueno, lo conversamos un poco en el tema de cómo hablarnos a nosotros mismos, pero luego eso, la mente luego tiene muchísima fuerza para eso, conseguir algún objetivo, para lograr cosas, para enfrentar situaciones, como que si tú mentalmente ya te sientes fuerte y con la disposición y con las ganas, eso va a generar un cambio súper grande y significativo ante esa situación, de que si fueras al contrario, como con mala actitud, como desganada, como desmotivada, o sea, ya nada más esa parte va a marcar una diferencia súper grande. Sí, no, total, es que es eso, la actitud al final es todo. Sí. O sea, si no, es que es eso, vas a conseguir malos resultados si vas con mala actitud y malas respuestas, todo te va a parecer como fatalista. Sí, totalmente. Totalmente. Y sí, o sea, la verdad es que a mí esa frase de verdad que me ha enseñado muchísimo. O sea, desde que la aprendí fue como le di una vuelta a todo. Porque yo sí llegó un momento en mi vida que me quejaba mucho o estaba muy fatalista o era eso, ¿sabes? Que era como que, bueno, ¿sabes? Ajá. Sí, o uno va con un poco de predisposición ante muchas situaciones. Claro. O sea, yo también pues recientemente cuando cambié de trabajo, esas situaciones también suelen dar un poquito de miedo porque ya cuando estás en un lugar te adaptas a esa gente, a ese horario, a esas condiciones, lo que sea. Cuando cambias siempre está ese sustituto allí y luego al final me terminé sorprendiendo, pero para bien, porque estoy en un lugar donde estoy contenta, que me gusta lo que hago, entonces es como atreverse a dar ese paso, siempre da miedo, pero que muchas veces el resultado va a ser positivo y si lo atraes probablemente va a ser así. Claro, tal cual. Y bueno, como dice Michelle, que al final el crecimiento es una decisión. Sí. Y lo que digo, todos los días tomamos decisiones. Estamos en un constante debate de tomar las decisiones. Y cuando vayamos a tomar las decisiones, es eso, es pensar, a lo mejor, si hago esto, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Y es enfocarte en hasta lo máximo, porque hay posibilidades infinitas en todo lo que te puede pasar. A raíz de que a lo mejor... Y es que si nosotros supiéramos y adivináramos el futuro, no tendríamos que tomar decisiones. Sencillamente, mira, ya veo el futuro, ya yo sé qué es lo que voy a hacer. Es curioso como tú sí tienes ese pensamiento así como mucho más
procesado. Por ejemplo, eso que dices de la visión a futuro, porque me acuerdo cuando comenzamos a conversar de querer hacer el podcast, que hicimos como una tormenta de ideas de nombres, de paletas de colores. Me acuerdo claramente que dijiste, oye, pero quiero diseñar un logo que a lo mejor un día esté en una libreta o que esté en una camisa, y dice, o sea, yo no lo hubiese pensado jamás en la vida. O sea, mi visión era el proyecto del podcast, pero en ese sentido ya tú ibas mucho más avanzada como, y es verdad, o sea, como algo que funcione para todos. A lo mejor ahorita es un bebé que se está gestionando y va creciendo, pero no sabemos lo que va a pasar más adelante. Porque a lo mejor ahorita es un podcast, pero más adelante puede ser un libro. Nunca más adelante se sabe. puede ser, saber muchas cosas. Entonces, sí, la verdad es eso, es como la visión a futuro. Y sí, o sea, no quedarte en qué es lo peor que puede pasar, porque obviamente pueden pasar muchas cosas. Y de hecho, uno de los últimos episodios del podcast de ella con su esposo es qué es lo mejor que puede pasar cuando lo peor pasa. Okay. Y es todo, que ya yo creo que lo conté en uno de los episodios, cuando ella fue a sacar su libro, que justo vino la pandemia. Fue como, cierto. Ya ella tenía fechas de conferencias, firmas, claro. todo, y es como, no puede ser. Sucedió. O sea, obviamente sucedió lo peor, que no estaba ni siquiera entre sus posibilidades, porque había otras posibilidades. Sí, nadie visualizó eso. Obviamente. Nadie lo visualizó, y es como, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo mejor que puede pasar ahora con todo este peo que pasó? Y es, bueno, mira, ¿sabes? Vendí muchísimos más libros, ahora puedo dar conferencias online. Sí. Tengo mi bebé y puedo dar las conferencias online y estar con mi bebé, ¿sabes? Al final es eso, obviamente sí pasan cosas malas, o sea, lo peor sí puede pasar, pero ¿qué vas a sacar de eso? O sea, ¿cómo le puedes dar la vuelta? Eso te iba a decir, porque luego también una situación mala generalmente viene acompañada de mucho aprendizaje, porque muchas veces los aprendizajes no lo ves. Sí, en el momento ni idea, vas a estar enfocada en lo malo, pero además eso, porque los aprendizajes no suelen venir por una situación que salió perfecta, o sea, de ahí no aprendiste nada. Sí, pero no aprendes nada, de lo que no resulta como quisiste, o de las situaciones que son más difíciles, pues allí es donde vas a aprender. Entonces, claramente, el hecho de que esa situación ocurriera, me imagino que le cambió la mentalidad totalmente, de visualizar su proyecto de otra manera, eso de estar más presente de manera online, y eso posiblemente no hubiese pasado si no hubiese llegado el tema de la pandemia. Claro. Y bueno, hace ratito que mencionaste lo de que a lo mejor sacaríamos un libro algún día, nunca se sabe. Pues aquí justo tenemos el ejemplar de Michelle, que curiosamente Carlita me lo regaló cuando estábamos comenzando el proyecto del podcast, y de verdad que si tienen oportunidad de comprarlo, háganlo. Sí, está porque súper bueno. Sí, es muy visual, es muy interactivo. Ahora mismo en verdad está solo en inglés. Sí, pero que para el año que viene, para enero, va a estar en español también. Y que en verdad si le gustan estos tipos de dinámicas, de escribir sobre sus proyectos, de visualizar, de, no sé, si son muy gráficos, yo creo que en verdad ella es ideal. No, de hecho, demasiado bueno. En diciembre también una amiga me había compartido como un ejemplar de ella, donde ponías como tus planes. Ay, sí, está súper bueno, yo lo tengo, se lo podemos dejar. Sí, porque en verdad yo creo que nunca es tarde para poner tus metas sobre un papel, ¿no? Sí, lo voy a poner por acá de una vez para acordarnos y ponérselos en los y además, enlaces. A mí, por ejemplo, me parece súper curioso porque, claro, ella, exactamente, el workbook, te preguntaba cosas, lo típico de qué hiciste este año, qué lograste, qué no lograste, qué quieres para el año que viene, pero luego había una parte incluso donde te decía que te grabaras como hablándote a ti mismo, ¿sabes? Sí. Y yo lo hice, se me hizo súper raro como grabarme, además hablándome a mí misma. Claro. Pero me hizo reflexionar un montón y como que o sea, el hecho de sentarte a hablar contigo misma te amplía muchísimo la visión. O sea, no sé, tuve un momento personal como súper emotivo y como de energía, porque cuando me lo decía a mí misma dije, wow, de verdad yo quiero estas cosas, de verdad yo quiero cumplir esto, y que de verdad puede salir bien, o sea, que no hay que encasillarse en lo malo. Sí, es que eso es lo que tiene el libro, que cuando lo vas leyendo, aparte que yo lo voy leyendo y me voy imaginando como que la voz de ella, y de hecho también está en audiobook y es narrado por ella, o sea, que debe ser espectacular. Sí. Yo quisiera de verdad comprarlo para también oírlo, porque en audiolibros
muchas veces hasta se te quedan más las cosas. A mí también me gustan muchísimo los audiolibros. Pero es eso, ¿sabes? Que vas leyendo y como que te va motivando y te va eso, tiene de mucha muchísima- motivación. Sí. Y es como, yo por ejemplo lo tengo todo como con marcado con banderitas en demasiados sitios que ya yo decía como que bueno, ajá, pero entonces todo es importante. Todo el libro. Porque entonces yo decía, esta parte es más importante, y le ponía una banderita. Y que, ¿qué esto también? Y le Esto ponía me otra encanta. banderita y que no, esto es lo mejor. Entonces cuando vas a ver el libro todo lleno de resaltadores y eso. Sí. Ay, no, pero de verdad que sí. O sea, a mí particularmente este libro, sinceramente, y eso que ella ni siquiera es escritora. O sea, al final a ella la ayudaron, obviamente. O sea, todo es obviamente su idea, pero ella tenía atrás un equipo que la ayudó a hacer el libro. Y wow, en verdad es súper bueno. Sí. Súper bueno. Sinceramente es una buena recomendación. Sí. Que les vamos a seguir dando recomendaciones de ese estilo, todo lo que leamos o todo lo que aprendamos, videos, todo lo vamos a ir dejando para que... Sí, de hecho el video del TED Talk también Sí. lo queremos compartir porque a mí personalmente lo que tú dices, la palabra es motivación, como Claro, que me sí. motiva muchísimo, me llena de energía y además eso te conmueve ver cómo todas esas personas también comenzaron a pensar que era lo mejor que podía pasar y se Claro. atrevieron a enfrentar un montón de miedos y de situaciones y resultaron siendo agradables al Claro, final. porque es que es eso, cuando caes en cuenta, es como, wow, sí, o sea, porque yo cuando lo aprendí, que fue cuando lo vi, que ella lo dijo, la primera vez que yo supe de Michelle, creo que fue por Erika de la Vega, creo. Y claro, ella habla ahí de eso, y cuando ella dice esa frase y explica el por qué, yo dije, wow, fue como un aha moment. Sí. Fue como, claro, es que todos estos años lo hemos dicho mal. O sea, no es que es lo peor que puede pasar, es que es lo mejor que puede pasar. O sea, todo estaba mal. Sí, hemos estado equivocados. Y yo misma me he descubierto últimamente que ya se lo digo a las personas. O sea, como que me piden un consejo o alguna opinión o algo y le digo, ajá, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Y se quedan como... Claro, porque te estás imaginando entonces qué es lo mejor que puede pasar. Si yo te digo qué es lo peor que puede pasar, bueno. Y ahí obviamente te desanimas más todavía. No haces nada, es como que bueno, ajá, nada. No, mejor nada, me quedo mejor quieto. me quedo quieto y ya. Pero No, sí, no. de verdad que esperemos que apliquen ustedes también esta frase porque aunque no lo crean, tiene un poder, wow, gigante y te da ese impulso como que de atreverte, de soñar, de arriesgarte. Así que yo creo que tenemos que cambiar un poco la manera en la que solemos ver las cosas y proyectarnos, porque la mente es mucho más poderosa de lo que en verdad creemos. Totalmente, no, y lo que estábamos hablando en el episodio pasado, que podemos cambiar nuestro pensamiento, podemos cambiar nuestra manera de pensar y de enfocar las cosas. Entonces, y nunca sabes además quién te va a escuchar, a quién vas a inspirar, a quién le va a llegar ese mensaje y esa parte también es súper importante. Sí, yo eso sí lo he aprendido, sobre todo a eso, a arriesgarme, porque a lo mejor, mira, yo que escucho podcast desde hace demasiado tiempo, yo decía, ay, wow, a mí me encantaría en algún momento tener un podcast y esto, y fue como, nunca me atreví por eso, por el miedo, y al final fue como que, mira, este empujoncito. Vamos. Y mira, aquí estamos. Sí, aquí estamos. Con el episodio 14. 13 fue el Exacto. Sí. Pero bueno, nada, les queríamos dejar este mensaje. Este episodio fue un poco más light, no fue tan teórico, por así decirlo. O sea, tan... Sí, exacto. Tan, digamos, teórico, puede ser la palabra. Sí, y también más de como metódico. Compartir lo que nos gusta, lo que nos ha funcionado. Exacto. Sí, fue como más compartir de lo que nos ha hecho crecer y lo que nos ha ayudado en todo este camino. Y de quienes nos inspiran también. Y quienes nos inspiran, porque eso es súper importante, conseguir y rodearte de personas que te motiven y que te inspiren. Sí, porque de hecho en el primer episodio, ahora que lo dice, cuando hablamos de las personas que nos rodeaban, no necesariamente Michelle es amiga nuestra, que la conocemos, pero es una persona que ha tenido como un impacto significativo en nuestras vidas y por eso nos pareció interesante compartirlo. Sí, que aún así tú piensas que a lo mejor el mejor consejo que te puede dar alguien a lo mejor puede venir de tu mejor amiga o de tus padres y a lo mejor no.
a lo mejor puede ser sencillamente leyendo un Sí, libro. leer un libro. Y por eso es que es tan importante eso, o sea, tanto si te gusta leer en libros o escuchar audiolibros o escuchar podcasts o algo, pero aprender, buscar Sí, siempre siempre informarte, crecer, tener dudas, cuestionarte todo el tiempo y nada, irlas obviamente resolviendo y eso, y buscando crecer y ampliar tu conocimiento como tal. Totalmente. Porque así amplías también tu manera de ver las cosas. Totalmente. Y tienes un abanico de posibilidades infinitas para cumplir tus sueños. Es así. Bueno, esperamos que les haya gustado este episodio. Creo que vamos a estar compartiendo un montón de información de Michelle. Muchísima. Se cansarán, pero les prometemos que es súper útil. Eso es muy... Sí, es como nuestra mentora, creo yo. Sí, es muy ¿Sí? ¿Puede ser instructivo que también, Michelle sea sí, puede nuestra ser. mentora? Y eso que Puede es ser. muy instructivo todo, entonces vamos a compartirles seguro muchísimo material Sí, de ella. y el workbook que lo tengo aquí. Que eso, que aunque sea para el año... Sí, es para el fin de año, pero es que mira, tú puedes comenzar cuando tú quieras. Sí, o sea, no necesariamente nunca tienes es tarde. porque sea inicio de año, no es Sí. que ay, no voy a esperar Cualquier primero de momento enero es del año que válido viene. para empezar y para Sí, establecer tus totalmente. metas. Entonces, bueno, les compartiremos toda esa información y como siempre, pues darles las gracias nuevamente por estar aquí con nosotras, pedirles que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Voice to Grow con numerito, y bueno, sería hasta el próximo episodio. Bye. Bye.